Javier, hay muchísimas preguntas, pero un montón. Preguntan también, ¿qué cree de Maradona que defiende al régimen de Cuba y al Che? Dice Fidel García, que te pregunte qué piensas de que Maradona defiende a Fidel ¿De y al quién? Che. ¿Del drogadicto de puntuación perfecta? ¿De Maradroga? Maradroga, me O sea, no, o el drogadicto de puntuación perfecta, ¿no? encanta. Porque él tiene el 10, entonces tiene puntuación Sí, sí, perfecta. sí, sí. Digo, la verdad es que tengo la peor de las opiniones de Maradona. Mm. O sea, me parece que es una vergüenza a nivel nacional tener un tipo tan contradictorio, ¿sí? Digamos que de repente se va a países como Venezuela o como Cuba y está aliado con los dictadores, pero después de repente andaba con camisas Versace de $50.000. Como todos los comunistas. Claro, exacto. Dice Santiago Alfonso Cisternas, Javier, soy chileno, pero me preocupa Argentina, ya que tengo bastante familia allá. Espero que puedan resolver la inflación crónica. Date una vuelta por Chile y pídele a Sebastián Piñera que le enseñe la carta de Friedman contra el gradualismo. Bueno, Aquí, en realidad Sebastián Piñera la conoce. Ok. Porque de hecho, digamos, el hermano del presidente es el que hizo la reforma del sistema previsional y que Friedman lo llamó la madre de las reformas, con lo cual, digamos, sabe muy bien, digamos, de Friedman, o sea, con lo cual, si no lo sabes porque no lo quiere saber, y dudo que no lo sepa. Iván Martínez desde Puerto Rico nos dice, se me ocurre que los presidentes y gobernadores deberían ser procesados judicialmente cuando sus jurisdicciones sucumben en la bancarrota. Deberían adjudicarle responsabilidades personales debido a que malgastaron el dinero del pueblo de manera irresponsable, lo cual debe considerarse como un robo ejecutivo. Mi jurisdicción, Puerto Rico, se encuentra actualmente en una bancarrota gubernamental con una deuda de 74 billones de dólares. Sin duda alguna que el populismo y el consabido gigantismo gubernamental culminaron y arruinaron a nuestra isla. ¿Puedo decirle algo desolador? Sí. Eso nunca va a pasar. Porque en realidad los políticos son los que determinan las reglas de juego y las determinan en favor de ellos mismos. O sea, es más, yo voy a hacer un ejemplo, digamos, parecido para que vean, digamos, cómo ellos hacen las reglas de juego en su propio favor, ¿no? Supongamos lo siguiente, va una persona caminando por la calle, ¿sí? Y viene un ladrón y le roba todo y lo deja en traje de Adán, literalmente. ¿Qué chances hay que el ladrón vuelva a la media hora y le diga, mirá, me equivoqué, tomá, te devuelvo algo? Claro. Cero. ¿Cómo? Claro, ¿cómo va? Entonces, si el ladrón vulgar no te lo va a devolver, ¿cómo te va a devolver algo el político si tiene el monopolio de la violencia y él además determina las reglas de juego y las determina en su propio favor? Olvídate, nunca va a pasar. Claro, no va a pasar. Es ponerse la soga al cuello. Luego dice, ¿cuándo vas a resolver los problemas de tu país? No sé si esa va para mí, pero si Guatemala quiere seguir con pinche socialismo, por más que yo llevo años diciéndoles, hay que separar educación de Estado, es el caso de la línea, nadie quiere acabar con las aduanas, sigue la corrupción, no quieren quitarle los monopolios a los sindicatos de Joviel Acevedo, que lleva 20 años parasitándose el 93% del presupuesto de educación. ¿Qué puedo hacer yo? Si en Guatemala, por más que roban, la gente quiere socialismo, no puedo hacer nada. Acordate que la gente que impone a punto de pistola son los comunistas, no nosotros. Gio Mont te pregunta, ¿cómo puede un gobierno libertario subsistir sin cobro de impuestos? No entiendo. Creo que el impuesto es un mal necesario. Claro que debe ser en menor medida y no debería ser progresivo. Es una mentada de madre que entre más ganes, más te quiten. A ver, lo primero que hay que comprender es que el Estado es nuestro enemigo. Claro. Entonces, cuando vos comprendés que el Estado es nuestro enemigo, vos sabés que lo tenés que minimizar. Y lo que hay que tener en cuenta es que dentro de ese conjunto de elección, el cero es una posibilidad. Es decir, el anarcocapitalista, si no tenés un sistema anarcocapitalista no cobrás impuestos. Claro. Porque no hay Estado. Claro. Y todas las transacciones son voluntarias. Ok, uno puede entender el Estado como una solución tecnológica que se dio en un momento. Bueno,
bienvenido el progreso tecnológico. En algún momento la tecnología va a permitir que nos deshagamos del Estado, pero sí lo que tenemos que tener es la mente abierta para saber que se puede eliminar. Claro. Es decir, cuando yo digo, yo voy a, digamos, a mí me dicen, ¿vos aceptarías algún cargo en el gobierno? Sí. ¿Cuál? Presidente del Banco Central, con una condición. ¿Cuál? Ser el último. Con lo cual hago la reforma financiera, o sea, separo la banca de inversión de la banca de almacén de valor, declaro la libre competencia de monedas, ¿sí? Digamos, una vez que el sistema funciona, saco el peso. Además, el Banco Central no tiene por qué existir porque ya no hay necesidad de prestamistas de última instancia. Y cuando termino de hacer eso, llamo a mis amigos y lo invito a Bombita Rodríguez que ponga una bomba y que implosione el Banco Central. Y de ese día eliminamos la inflación definitivamente. Te preguntan también, Juan Sánchez, ¿cómo se genera pleno empleo según su invitado? Eliminando las regulaciones del mercado laboral. Después se encarga el mercado de hacerlo. Pregunta Nacho Lacroix, Macri, ¿consulta a Javier y a Espert? ¿Te ha llamado alguna vez Mauricio Macri así, oye Javier, ¿qué hago? Bueno, hay distintos, digamos, representantes del gobierno que reciben nuestras distintas propuestas. Pero digamos, tampoco es ningún misterio, también las decimos en todos los programas de televisión. Claro. O sea, a ver, el día que presentamos nuestra propuesta de reforma monetaria, digamos, había un salón en la Universidad de Belgrano que reventaba de gente. O sea, había como más de 300 personas interesadas escuchando cómo nosotros decíamos, nuestra primera opción es eliminar el Banco Central. Si no nos dejan eliminar el Banco Central, vamos a un régimen de competencia de monedas. Sí, si no nos dejan hacer eso, bueno, no nos queda otra que si tenemos que tener Banco Central, digamos, controlaríamos agregados monetarios y bueno, digamos, o sea, en el peor de los casos, bueno, se controlaría tasa de interés. Nunca hacer lo que hizo el kirchnerismo, pero digamos con mucha repulsión de decir la palabra control, ¿no? O sea, pero la usábamos para que sepan que nos duele. O sea, con lo cual, digamos, que tengan claro que, digamos, por ejemplo, si nos dieran el Banco Central ahora, dejaríamos de hacer inflation targeting utilizando la tasa y nos iríamos a agregados monetarios, pero, digamos, iríamos ¿qué? Después a un régimen de competencia de moneda y después hacemos la reforma financiera. O sea, con lo cual desandamos el camino, ¿para qué? Para llegar al sistema de banca libre, ¿sí? Y eliminar el Banco Central. Ya. Es más, existen países sin Banco Central. El propio Hong Kong no tiene Banco Central, los billetes los imprime HSBC. Y Argentina, antes de 1935, cuando no tenía inflación, no tenía Banco Central. Adelante, Agne. Sí, hay una pregunta aquí interesante. Agustina Taberna dice, Javier, escuché en varios programas la propuesta que tenías para achicar el gasto público y ajustar las tarifas en un 100%. ¿Eso se podría aplicar en el contexto actual y qué medidas se tendrían que tomar ahora? Sí, las medidas se pueden tomar las mismas, pero ese programa inicialmente rendía 12 puntos del PBI. Ahora, digamos, como fue avanzando esta estupidez del gradualismo y aumentó tanto la deuda y aumentó tanto la carga de los intereses, que ahora ese programa rendiría 9 puntos del PBI, o sea, rinde menos. O sea, cuanto más tiempo pase con el gradualismo, ¿sí? Cada vez te va a rendir menos el programa. Pero de todos modos, ese programa que en ese momento se hubiera hecho, y era un programa de shock, ¿sí? En un contexto, digamos, con un mercado internacional muy líquido, o sea, hubiera generado nosotros lo tenemos simulado en un modelo que se llama Jones-Manueli, y el resultado de la simulación mostraba que Argentina podía crecer entre 9 y 12% por año. Wow. El problema es que ahora ese programa, aun cuando hicieras ese programa, sería recesivo. ¿Por qué? Porque hoy el ajuste fiscal, que implica un ahorro, ahora no va a tener contrapartida en inversiones porque estás en el medio de una crisis de confianza. Entonces ahora, por más que hagas un programa de las características del que diseñamos con Diego, en este contexto sería recesivo. ¿Por qué? Porque se derrumbó la demanda de dinero y ese derrumbe de la demanda de dinero se está traduciendo en un ataque especulativo contra la moneda. Entonces, en ese contexto no va a haber inversión y con la presión fiscal que hay en Argentina tampoco va a haber inversión. Consecuentemente, el aumento del ahorro no va a tener contrapartida en inversión, con lo cual inexorablemente la economía va a caer.
Ahora, el tema es que si no lo haces, el daño que vas a causar sobre los argentinos es muchísimo mayor. Mauro Maximiliano dice, por eso tenés que entrar en política, Milei, o algún liberal de verdad. Después Andrés Damiano dice, Javier, Gloria, tengo 22 años, soy técnico electrónico y electricista, recibido en una escuela pública. No veo progreso acá en Argentina. Tengo pensado irme a vivir a Chile, porque veo que los chilenos son más inteligentes que los argentinos. Por eso, Argentina tiene salida. Se llama Ezeiza. Carretera Mendoza-Santiago. Ah, bueno, carretera Mendoza-Santiago. Damián Lozano dice, enorme Milei, los políticos argentinos son unos parásitos, Javier los está desenmascarando, sos un genio. Juan Sánchez dice, los políticos son marionetas del empresariado. No cuente películas. Es verdad, por eso es que hay que separar economía de Estado, para que cuando el empresario llame y quiera pedir un privilegio, el burócrata le diga, lo siento, ya no tengo jurisdicción para poderte dar Igual regalos. vamos a hacer algo. Los políticos no pueden... A ver, los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no pueden vender. Exacto, es que esa es la cosa. Para ellos es como el empresario colude, sí, pero porque el político constitucionalmente controla la economía. Claro, exacto. Entonces ahí es donde está el origen del problema. Hay un comentario bastante interesante de Oscar Salas y dice, Javier, llegué un poco tarde al programa, nunca es tarde, Oscar, bienvenido, y no sé si ya tocaron este tema. En México, el candidato a la presidencia que lleva la ventaja ha prometido una barbaridad de programas y subvenciones. Esto lo hará sin deuda, sin elevar impuestos y sin imprimir más dinero. ¿Es posible esto? A ver, hay algo que se llama restricción presupuestaria. Si vas a gastar más, los ingresos te los tenés que conseguir de algún lado, ya sea o más impuestos, o emisión monetaria, o deuda, o bajar los gastos en otro lugar. Si no, digamos, no sé, digamos, quizás tiene de ministro de Economía a Udini. Claro. Digo que no terminó muy bien, que digamos, ¿no? No, lo mejor para ver la propuesta de AMLO es leer su libro. Yo Claro. lo hice, se llama La Salida 2018 y realmente las cuentas no dan. O sea, dice que con vender el avión presidencial, básicamente, y su varita mágica, le va a alcanzar para todo lo que quiera hacer, sin inflación, sin subir impuestos, o sea, imposible. Mauro Maximiliano dice, hagan las cuentas, señores, si no pagáramos nada de impuestos, cobramos nosotros esa plata y ahí podemos solventar nosotros mismos nuestros gastos de educación y salud de forma individual y privada. Bueno, fíjate que en Argentina, como todos los servicios que te presta el Estado son de pésima calidad, tenés el sistema de educación privada, tenés seguridad privada y también tenés, por ejemplo, salud privada. Claro. O sea, si hay algo que te muestra que puede funcionar y que el mercado se va a ordenar, es eso mismo. Y fíjate, hay varias preguntas de gente que se preocupa por eso. Dice, bueno, y las voy a resumir en una sola. ¿Cómo se soluciona entonces el problema de los bienes que son públicos? Claro, primero hagamos la lista mágica de cuáles son los bienes públicos, pero hay gente que está mencionando infraestructura, salud, educación. ¿Qué les respondes? Es falso. Es falso. Digamos, cuando uno habla de lo que son los bienes públicos, la definición tiene que ver con el principio de exclusión, ¿sí? Y el principio de rivalidad, Claro. ¿no? O sea, que cuando vos consumís, o sea, puedas excluir al otro, y digamos, un bien rival es que si yo lo consumo, el otro no puede consumir. Entonces, por ejemplo, algo que es un típico caso de bien público y que se usaba como ejemplo, y que lo usaba Samuelson, era los faros. Porque cuando lo consumía uno, vos no podías excluir a otro, y digamos, entonces, digamos, y tenías un problema de la rivalidad, ¿no? Porque lo podía consumir uno y el otro también, digamos, también lo podía consumir, con lo cual, o sea, claramente era un bien público. Entonces, para Samuelson y para la teoría económica, eso era un típico bien público que justificaba la intervención del Estado. Bueno, es muy interesante porque Coase hace un estudio de todos los faros del siglo XIX. Eran todos privados.